para cada una de nosotros que estamos aquí en el día de hoy. Sabemos que todo lo que Dios hace en algún momento obra para bien, como una canción que ahorita le tararearé al final de nuestra entrega. Regocijada, estoy riéndome aquí sola porque el verso que tengo para leer. eh, Julia, me dijiste que vengo como psicóloga, pero ¿cómo no ligar también la palabra con nuestras emociones? Porque de ahí, pues, depende muchas cosas de lo que Dios nos ha dicho. Y creo que a veces me convierto más en predicadora que en facilitadora de un tema de nuestras emociones, porque entonces saliendo de lo que es un poco la ciencia, nos metemos en la palabra y todo está ahí. Pero es que, como dice el tema, cuando el dolor mata la fe, cuando estamos inmersos en ese dolor, la palabra a veces se nos olvida, se nos va. Y las promesas que Dios tiene con nosotros, pues simplemente el dolor, como estamos metidos pensando en tanto nos duele que las promesas de Dios simplemente en ese momento pueda hacer que se nos escape. Y la maravilla que siento es que, miren esto, este es mi tema central, mi verso central es en Hebreos 4:12. Me sorprendo de las maravillas que hace Dios, que no deberíamos sorprendernos porque Dios es un Dios sobrenatural. Y hoy me place compartir con ustedes este tema que cuando le di a Julia, ¿dónde nació? Nació en un lugar inusual, en un momento donde yo me preguntaba, ¿y qué es lo que pasa? Estoy nublada, mi mente como que no se aclara. Venía de hacer una intervención psicológica con una paciente y naturalmente ese día venía de trabajar un dolor tanto físico como emocional en alguien que es cristiana y que las promesas de Dios se le estaban escapando un poquito, porque el dolor ya había comenzado a hacer estrago en su fe. Entonces ahí sentada decía, oh, wow, y me llegó ese tema, cuando el dolor mata la fe. Y compartiendo una anécdota de mi esposo, es ahí cuando él agarra su guitarra y compone sus mejores canciones. O sea que hoy es un día donde nosotros hemos estado orando mucho por nuestro país. Sabemos, todos saben, el mundo sabe, por lo cual nosotros hemos estado pasando. Y más alguien que ha tenido personas cercanas que estuvo en el evento. Yo tuve un primo con su esposa, 4 amigas. Una amiga se salvó porque cuenta que se quedó dormida y la contable de ella quedó de llamarla y no le llamó. Pues diría ella que fue un milagro del Señor. Entonces también la cercanía que teníamos con esa familia de Rubí Pérez nos trabajó mucho, porque incluso ahora mismo, así rápidamente contándole, Ruby estaba terminando un disco cristiano y se llamaba Hecho Está. Esa canción de Alex se la grabó en merengue a raíz del cáncer de la esposa que muere en el 2022, donde nosotros cantamos en ese entierro, en ese sepelio, Hecho Está. Porque cuando ella estaba en medio de ese dolor, oiga qué cosa, que la fe estaba desfalleciendo, donde el dolor físico era tan fuerte que entonces agarra su mente y se convierte ya en un dolor del alma. Ahí ella escuchaba, tu victoria hecha está, tu bendición hecha está, lo que Dios dijo hecho está. Hecho está, es la verdad, Dios te levantará. Y es el desarrollo de todo nuestro tema, cuando el dolor mata la fe. Y leyendo en Hebreos 4:12,
porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, tremendo. El dolor es experimentado por muchas razones en distintas etapas de nuestra vida, en momentos que a veces no entendemos, a veces no conocemos. Este siempre va acompañado por su compañero fiel. Podría decir, en el tema pasado hablábamos de estrés y ansiedad, son siameses también aquí el dolor y el sufrimiento, es como si hubieran nacido juntos. Es como que sin dolor no hay sufrimiento, sin sufrimiento no hay dolor. Siempre van acompañados. Pero ¿para qué? Entonces podemos ponernos a pensar, ¿y por qué está pasando este dolor? Y en esas preguntas que nosotros nos hacemos cuando el dolor mata la fe, es que ahí empieza a decaer. Y esas son las primeras señales de las cuales vamos a hablar ahorita. En esto podemos incluir dos grupos. Hay dos grupos de personas que podría decir que el dolor es simplemente un castigo, que el dolor es una corrección. Otro grupo podría decir que el dolor es como una victoria y dentro del dolor podríamos tener victoria. Pero para eso, el primer grupo de personas estamos en la primera etapa del dolor y pensamos de esa forma. Entonces pasaríamos al segundo grupo cuando entendemos ya cuál es el propósito por el cual estamos pasando dolor. Entonces podríamos decir la victoria del dolor, del sufrimiento que atravesé. Y al final de esta intervención vamos a hablar del dolor y el sufrimiento de nuestro amado Jesús. El primer grupo de personas cuando entra en las etapas del dolor, cuando empieza el inicio de cuando va matando la fe, ve a Dios como si Dios fuera malo, grotesco, inmisericordioso, poco piadoso, iracundo, fuerte, aplastante e implacable. Aquí en nuestro país hemos tenido, si no me escucho, pues me dan una señal si en algún momento se me va, ¿verdad? De que no se escucha bien. Hay algunas disputas con algunos comunicadores, pues han entrado en discrepancia con esto que estoy hablando. ¿Es Dios malo? ¿Es Dios falto de misericordia? ¿Es Dios poco piadoso? Es Dios implacable, aplastante en este momento de esta circunstancia y esta situación por la cual nuestro país, muchas familias, son muchas las familias que están pasando por este dolor y este sufrimiento. Uno decía, Dios es malo. ¿Por qué si un Dios es bueno nos pasa por esta situación, por esta circunstancia? Entre la disputa viene otra comunicadora y le comunica, óyeme, pero tú necesitas un reencuentro con Dios, que te toque ver. Dios no es lo que tú piensas, porque no fue un hecho natural, no fue un terremoto, no fue un ciclón, no fue una catástrofe natural, que ahí podría decir en algún momento, oh Dios, pero debiste permitir esto, o no debiste de permitir aquello. Pudiste haber evitado esto. Entonces, es ahí cuando nosotros a veces en nuestra ignorancia le echamos la culpa de algunas cosas como humanos no tocan y ahí decimos que Dios es entonces falta de misericordia, que Dios no es compasivo. Cuando sentimos dolor no hay tiempo para asumir el padecimiento de otras emociones. La tenemos, pero a veces no hay momento como de discernirla.
aunque la estamos padeciendo. Podemos llorar, podemos tener ataque de pánico. Ahora mismo en esta catástrofe, los psicólogos tenemos un gran trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque viene lo que es el estrés postraumático, porque vienen los pensamientos, donde vienen las preguntas, que casi estoy entrando en ellas. Cuando entramos en la primera fase de que el dolor va matando nuestra fe, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Lloramos, pero solo nos importa sentir bienestar. Sentimos como algo parecido al verso, poniendo como una comparación que acabamos de leer. Entonces, bien, dice, pero aquí yo puse un verso de Job 2:12. En Job 2:12 me llama 2:13. Aquí se sentaron los amigos de Job. Me llama mucho la atención. Podríamos poner este ejemplo, haciendo una comparación con el verso que acabamos de leer. Job dice, y se sentaron con él en tierra por 7 días. Los amigos de Job, sin hablar nada, solamente mirando el sufrimiento y el padecimiento de él. Era como que, ¿qué puedo hacer ante esto? ¿No le ha pasado que siente impotencia ante una persona que sufre, que padece y dice, es que no sé qué hacer? Es que simplemente ya hablarle de Cristo, hablarle de Dios. Y a veces simplemente en el silencio podemos dar apoyo a alguien, pero cuando esos amigos de Job veían el sufrimiento de fuera, no saben qué hacer. Job estaba teniendo su padecimiento y su dolor y lo estaba viendo desde adentro. Y dice que cuando se sentaron ninguno habló, no dijeron nada, porque veían que su dolor era grande. El sufrimiento de Job era tan grande que ellos ni siquiera sabían qué era lo que le iban a decir. Y si nos vamos entonces también a Proverbios 15:13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor, el espíritu abate. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Podríamos entonces hablar de dos tipos de dolor, pero los dos van ligados y descompensan nuestras emociones. Si habláramos de un padecimiento físico como el que estaba padeciendo Job, en ese momento diríamos, entonces, en cada paciente que nosotros vamos a valorar, como dije la otra vez, a un paciente es que hay que darle calidad de vida, están en sus últimos días, están en sus últimos momentos y sienten dolor, pueden estar en un cáncer terminal con metástasis en otras partes del cuerpo donde ni siquiera los opiáceos calman su dolor. Se le aplica una escala del dolor del 1 al 10, donde el 10 es el mayor nivel del umbral del dolor. Cuando un paciente dice, tengo dolor en pies, el dolor es insoportable, inmediatamente hay que o llevarlo a una emergencia o tiene que inyectarse por vía intravenosa porque ni siquiera, perdón, se me fue el teléfono, porque ni siquiera pueden soportar los niveles tan fuertes de dolor que tienen. Podríamos decir entonces que el dolor nos descompensa, el dolor nos aflige,
En el dolor no comemos, no dormimos, no tenemos fuerzas para levantarnos. Nuestro cuerpo no responde como debería. Nuestra mente se vuelve negativa, tóxica y vulnerable. Y ahí es que empieza la batalla. Empieza la guerra mental, donde entonces entramos en la primera fase de lo que es cuando el dolor mata la fe. Haciendo un recuento pronto de una paciente, al llegarme este tema, ese día me encuentro con un cuadro muy funesto. La paciente sufre 52 años. La paciente sufre de dolor en las articulaciones. Es hipertensa hace muchos años. Tiene una lesión en los pulmones donde dice que el dormir le parece ella no desea ni acostarse para no manejar tanto dolor. Pero aparte de eso, dice que está viendo alucinaciones y tiene delirios porque acaba de perder un hijo hace solamente un mes. Su hijo mayor es cristiana, es cristiana. Y ella dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está que no lo encuentro, que no lo veo? Estoy viendo a mi hijo hasta en la sopa, no estoy durmiendo. Su rostro me parece hasta en los sueños. Es cristiana. Y entonces yo ahí en ese momento, como los amigos de Job, en una me quedo callada y escucho sus expresiones. Y es ahí donde entonces yo digo, viene la duda. No sabemos cuál es la razón, pero ella sabía cuál es la razón de su dolor. Tanto el dolor físico como de su dolor del corazón. Cuando estamos conscientes de esto, entonces viene todas estas preguntas, toda esta duda. El dolor del alma es más fuerte a veces que el dolor físico, pero el dolor de ella era doble, porque entonces el dolor físico descompensa el alma, descompensa las emociones. El dolor del alma también descompensa el cuerpo, porque dice que un rostro alegre hermosea el rostro, más el dolor del corazón abate el espíritu. Entonces vienen las preguntas. Cuando el dolor no está corroyendo los huesos, viene la gran parte y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a ella? La pregunta que ella se hacía era, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Y por qué ahí? Su hijo fue vestido por un vehículo pesado en una esquina cruzando una calle. ¿Por qué ahí? ¿Por qué así? ¿Por qué trágicamente así? Y entonces cuando nos vamos y hacemos la comparación en Hebreos, el dolor también corroe los huesos. Cuando la palabra del Señor se va de nuestra mente, cuando las promesas que Dios tiene en su palabra se nos quebrantan los huesos. Y ya no es la palabra la que está metiéndose en nuestros huesos. Es la duda y es el dolor. Tenemos que pasar por un momento de reconocimiento para nosotros volver al versículo que acabamos de leer y para pasar al segundo grupo, que es la victoria en medio del dolor. Ahí entonces se anidan las primeras señales, los indicios de que la fe está muriendo. Cuando el dolor está matando la fe, vienen esas señales donde nos volcamos y nos volvemos negativos. Negativos cuando decimos, como las preguntas de ahorita, ¿por qué, cuándo, por qué a mí no debió? No debió ser así, no acepto esto que me está pasando, no acepto este padecimiento, no acepto esta enfermedad, no acepto este duelo, no acepto que ese techo se cayó, ¿por qué se cayó? ¿Y por qué ahí se cayó? ¿Pero por qué en ese momento? ¿Por qué en esa hora? ¿Por qué no fue después de la fiesta? ¿Por qué no fue antes de la fiesta? ¿Por qué no pudo Dios haber evitado esto? Son preguntas que vienen cuando la fe nuestra está siendo abatida. Casi ya aterrizando a la parte. Entonces, viene la culpa, viene el resentimiento. Muchas veces
En ese resentimiento nos preguntamos llenos de culpa, debí hacer esto, debí decirle aquello, ¿por qué no me hizo caso? Debí de evitarlo, debió de obedecerme, no debió de irse, debió de esperar un poquito más. Si me hubiera hecho caso, así desea esta paciente, si mi hijo me hubiera hecho caso, no hubiera pasado esta desgracia. Entonces estoy en dolor y en padecimiento. La tristeza llega y continúa con ansiedad. Entonces ella está en un proceso de estrés postraumático. Está en ansiedad con ataque de pánico. Está viendo a su hijo, cuando cierra los ojos, lo está viendo ella dice que cuando está haciendo líquido, ve la cara de su hijo. Ahí hay que haber una intervención, tanto de Dios como de nosotros, que le estamos dando el apoyo. Cuando el dolor entonces llega, los pensamientos nocivos se acompañan con insomnio. La mente no se calla. La mente no deja de decir cosas. Y ahí pueden venir pensamientos que ya nosotros sabemos cuáles son. Y entonces en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye remedio, un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este proverbio nos enseña que cuando sentimos dolor y no le damos cabida a las promesas que Dios tiene para nosotros, nos corroe los huesos. El abatimiento en medio de ese dolor va matando nuestra fe. Y entonces ya no tenemos la certeza de lo que esperamos. Ya no tenemos la convicción de lo que no vemos. Ya entonces el dolor va sustituyendo la fe que en algún momento nosotros decíamos que es la certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo que no estamos viendo. Cuando el dolor mata la fe, nos desesperanzamos y esperamos la muerte simplemente sin expectativa. Ya nuestra certeza de lo que es nuestra fe no la podemos visualizar. Lo que vemos es padecimiento. El dolor no nos deja ver la promesa que Dios tiene con nosotros de que Él se va a manifestar en medio de nuestro padecimiento. Este padecimiento se apodera de nuestro corazón, nos quebranta, nos invalida, nos quita la identidad y dejamos de pensar como hijos de Dios cuando aún lo somos. Y entrando ya en la parte final, y hago la pregunta, ¿a Jesús no le llegó en algún momento un dolor que casi pudo haber matado la fe? Y nos vamos a Mateo 26. Y rápidamente leemos. Mateo 26:39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, si te place, si tú podrías pensarlo, si te podrías detener, ¿será posible? ¿Será que lo puedas pensar otra vez? Que pase de mí esta copa, que lo dejes pasar. Estaba Jesús padeciendo, estaba Jesús, entonces podríamos decir, como hombre, Jesús tuvo padecimiento, tuvo dolor. Hubo un momento en que quería salir huyendo, claro que sí. En medio del dolor, ¿qué hacemos nosotros? Huir del padecimiento. Y dijo entonces, ¿será posible que pase de mí esta copa? La copa se puede sustituir como dolor. ¿Será posible que pases de mí este dolor, este padecimiento? Entonces, cuando estamos cayendo por lo que sentimos, no preguntamos tantas cosas como las que nos preguntamos en la primera fase. Wow.
No pensamos que el padecimiento es para Dios glorificarse, aunque parezca malo el momento. Entonces Jesús volvió y dijo, no, espérate, es que si yo no padezco, es que si no paso por este dolor, no voy a salvar a todo el mundo, porque lo más bonito del caso es que Jesús sabía lo que iba a padecer. Hay momentos que nosotros simplemente no sabemos por dónde vamos a pasar. Hay momentos que nosotros no sabemos cuál es el nivel más alto del umbral del dolor en el padecimiento. No sabemos eso. Lo más bonito es que Jesús sabía que le iban a desfigurar su rostro, que le iban a horadar las manos, que le iban a traspasar el costado, que le iban a poner una corona de espina. Haciendo un paréntesis, mi hija en estos días me dice, mami, ¿cómo fue? ¿Cómo es eso que a Jesús lo desfiguraron? Y yo, mi amor, desfigurar. Sí, dice que fue tanto lo que él padeció y lo maltrataron, que su rostro, su cuerpo fue desfigurado. Entonces, cuando Jesús dice, yo tengo que salvar al mundo, entonces dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Tenemos nosotros la capacidad en medio del padecimiento y en medio del dolor de decir, este padecimiento, este dolor, será como yo quiera. No, Dios, será como tú quieras, como tú digas, que se haga tu voluntad, que sea el nombre de Dios alabado, como dijo Job. Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios alabado. Entonces dice que cuando Jesús dijo que se haga su voluntad, ay, nosotros tendríamos que tener una misma conexión. Y cuando entonces entramos en esa conexión, que el padecimiento y el dolor nos va a levantar con un eterno peso de gloria. Wow. Vemos la promesa de Romanos 28. Yo estoy casi llorando, yo estoy acá y me pongo a pensar en todos esos padecimientos y recordando en estos tiempos las personas, el sufrimiento y los padecimientos de Cristo. Y entonces haciendo esa conexión como la que tuvo Jesús, que por todo ese dolor y ese padecimiento, hoy nosotros somos salvos y somos benditos en el nombre de Él, por Él estar padeciendo dolor. Se levantó a los 3 días, resucitado y siendo victoriosos. Y ahí entonces, reconociendo el sacrificio de Cristo, pasamos al segundo grupo que dice, en la victoria del dolor. Y yéndonos a Romanos rápidamente 28, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Sin dolor ni padecimiento no podríamos saber nuestro propósito. ¿Cómo hablar de victoria si no padecemos? Podemos hablar de una historia, pero una historia no es lo mismo cuando hay dolor y padecimiento. Entonces, de esa historia se compone una victoria cuando nosotros entramos en esa conexión y decimos que por el padecimiento hemos sido victoriosos. Terminando ya nuestra parte, nos esperanzamos entonces nuestro sufrimiento cuando nos conectamos con Dios. Salimos del encierro y empezamos a ver la esperanza, empezamos a ver de la manera como Dios la ve para que nosotros la veamos. Podemos cumplir con el propósito que Dios tiene con cada una de ustedes, conmigo, según los padecimientos y hemos salido victoriosos. Con el dolor pasado podemos decir aquí la victoria de Cristo en mí, que tuve dolor y padecí y ahora, aunque muera, soy victoriosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está tu victoria? Sumergida es la muerte.
Entonces saldremos victoriosos y seremos resucitados con Cristo el día de la resurrección. Él resucitó al tercer día. Él nos resucitará a nosotros. Entonces, como Él seremos resucitados. Con no, porque ya Él resucitó. Él nos va a resucitar. Entonces, una persona que no haya padecido dolor o padecimiento no puede ponerle la mano en el pecho a alguien que tiene dolor o padecimiento, al igual que alguien que no ha padecido el mismo dolor o un gran padecimiento. Tiene la legalidad dentro de lo que le haya pasado, una mano en el pecho. Yo te digo, yo pasé por ahí, yo padecí. Y te digo que tú puedes también ser victoriosa. Yo no sé por cuál dolor o padecimiento está pasando tú, que tu fe ya se está muriendo. Estás en las etapas de la negación, preguntándote por qué a mí. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué fui elegida? Propósito de Dios. Podría decir que yo he tenido dolor, que yo he tenido padecimiento, sí, claro. Cada ser humano ha tenido dolor y padecimiento. Entonces, como Cristo al cabo de 3 días resucitó con todo un mundo salvo, con todo su esplendor glorificado y victorioso, nos da la victoria en medio de todos nuestros padecimientos. Y como dijo Jesús a la hija de Jairo, en medio del padecimiento de esa familia, hoy a mí Dios me dijo a meses, porque yo morí cuando era pequeña, y a mí mi familia me dice Talita Kumi. A mí me dicen Talita Kumi, porque cuando mi mamá me cuenta que yo volví a respirar, mami dice Talita Kumi. Y hoy a ti yo te digo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate, porque no es el momento de que tu padecimiento mate tu fe, de que tu dolor mate tu fe. Hay madres que han perdido hijos y no se compara el dolor. Mi hermana perdió un hijo y cada año que cumple el bebé es padecimiento que tiene, es dolor, porque eso no se sustituye. Dios conoce nuestro dolor, Dios conoce nuestro padecimiento y Él sabe cuando nuestra fe está siendo pasada por el sedazo de los primeros indicios de que se está matando con nuestro padecimiento. Pero a ti te digo, como dijo Jesús, Talita Cume, a ti te digo, levántate. Y se levantó, porque cuando hay una palabra encima de nosotros, aún nuestra muerte, esa palabra salva a la próxima generación. Y pensaremos, ¿se fue el propósito con nosotros? No, fuimos parte de ese propósito, fuimos parte de ese plan. Quiero tararearle un pedacito nada más de una canción que dice todo obra para bien. Nunca pensé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma. Wow. Y al final aumentara nuestra fe. Pero en medio del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Estoy compungida. Y aún en medio de las pruebas no se ve que tú tienes todo bajo control. Porque todo obra para bien. Es que todo obra para bien. Todo obra para bien.
todo obra para bien, aunque tú no entiendas ni yo el dolor y el padecimiento de ahora, todo va a obrar para bien en el nombre de Jesús. Este perro le encanta que yo cante, y ya usted sabe, anda haciendo desarreglo. Muchas gracias, Julia. Para mí siempre es un placer